¿Cómo están, amigos de Canal SB? Nuevamente quiero darles la bienvenida a su programa Cultura de Salud a través de su canal preferido, Canal SB. Para mí es todo un placer dirigirme a ustedes para traerles información útil para el cuidado de su salud. En esta oportunidad vamos a tratar un tema sumamente importante, ya que el tema de por sí trasciende incluso a nuestro país y a gran parte del mundo, porque es una de las enfermedades más frecuentes que la que podemos prevenir si nosotros tenemos conciencia de lo que se llama cultura de salud. Me refiero a la diabetes mellitus. Para poder entender mejor, como siempre, vamos a empezar con las definiciones o conceptos de esta enfermedad. Muy bien, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por muchos síntomas que acompañan a esta enfermedad, donde la principal característica va a ser el azúcar elevado en la sangre o la presencia de azúcar elevado en la sangre. Eso lo decimos de manera práctica para que todos ustedes lo puedan entender. En términos médicos, nosotros denominamos a este signo hiperglicemia, ¿no? Hiperglicemia hace referencia al azúcar elevado en sangre, que es el signo principal de esta enfermedad, que se caracteriza incluso por un cuadro clínico muy florido, como por ejemplo pérdida de peso, aumento de apetito, lo que llamamos nosotros los médicos polifagia. Hay una sed excesiva en los pacientes, como por ejemplo denominamos los médicos polidipsia, o también cuando las personas tienen otros síntomas asociados como cansancio, debilidad. En una primera etapa aumentan de peso, pero posteriormente van perdiendo más bien peso, van perdiendo masa muscular. También se caracteriza por un proceso en el cual esta enfermedad va dañando incluso a diferentes órganos y tejidos muy importantes para nuestra vida, como son la vista. Eso es lo que se llama la famosa retinopatía diabética, donde la gente incluso puede llegar a tener ceguera. El otro proceso que afecta a esta enfermedad es a los nervios, la llamada neuropatía diabética, en la cual las personas van perdiendo sensibilidad, sobre todo al dolor, en partes distales, en partes lejanas de nuestro cuerpo, por ejemplo en los pies. Esa es la famosa neuropatía diabética, en la cual va a haber un daño a nivel microvascular y por lo tanto esto se va a dar de manera progresiva. Se va a asociar otros síntomas como por ejemplo la poliuria, ¿no? Donde el paciente que ya tiene esta enfermedad tiene el síntoma como que quiere ir al baño a cada rato. Eso le llamamos poliuria. Entonces, se asocian otros síntomas o signos, pero estos van a ser signos o manifestaciones tardías de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad en un primer momento es asintomática. Cuando ya se presentan estos síntomas característicos de la diabetes, como les mencioné, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, es porque esta enfermedad probablemente la persona que lo padece ya lo tiene entre 8 a 10 años, incluso no sabe que es diabético, porque esta enfermedad al inicio es una enfermedad silenciosa y la única manera de prevenirlo muchas veces es teniendo cultura de salud. Muy bien, entonces mencionamos que esta es una enfermedad crónica, incluso conocida como una enfermedad metabólica o de nuestro siglo, en la cual los síntomas iniciales no van a ser muy notorios hasta cuando ya la enfermedad está en etapas avanzadas. Cuando una persona presenta los síntomas y signos, generalmente ya tiene la glucosa muy elevada y no lo sabía porque al inicio no tenía el problema. Y nosotros los médicos, ¿cómo podemos diagnosticarlo oportunamente? En primer lugar, es importante acudir a un establecimiento de salud. Por eso es que siempre se le recomienda un control anual, ¿no es cierto?, como parte de un chequeo preventivo, en la cual siempre los médicos le pedimos exámenes de rutina
exámenes que nos ayudan a controlar, a diagnosticar enfermedades oportunas, y uno de esos exámenes básicos que pedimos es el control de la glucosa. Pedimos una glucosa basal o glucosa en ayunas, que simplemente es una prueba de sangre, y de esa manera vamos haciendo el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Porque recuerden, cuando ya se presentan los síntomas es porque la enfermedad ya está presente muchas veces en las personas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Y les dije al inicio que es una enfermedad completamente prevenible. No curable, eso sí, porque esta enfermedad lamentablemente hasta ahora no se ha encontrado la cura definitiva. Pero hay muchos pacientes diabéticos que están bien controlados, incluso parecen que no tuvieran la enfermedad, porque están debidamente controlados. Pueden padecer o a veces fallecer de otras enfermedades menos de la diabetes, porque están debidamente controlados. Entonces, ¿cómo hacemos el control oportuno o el diagnóstico oportuno? Muchas veces, si esperamos los síntomas, puede ser demasiado tarde. Por eso es importante que acuda a un control médico, estando sano incluso o sintiéndose sano. Hágase un regalo, que el regalo de su cumpleaños, como ya muchos pacientes lo están haciendo y los felicito, siempre dicen, ya se aproxima mi cumpleaños, yo quisiera irme a hacer un control médico. Quiero regalarme salud, que eso es lo mejor, ¿no es cierto? Regalémonos salud. Entonces, un chequeo anual, y dentro del paquete del chequeo anual siempre van a encontrar, así sea en un médico general o en un médico especialista, que le va a pedir su dosaje de glucosa. Es una prueba básica. Entonces, en uno de los chequeos probablemente sea un hallazgo. Un hallazgo quiere decir que usted va porque aparentemente se sentía sano y, oh sorpresa, se encuentra con la glucosa que está elevada. Y el médico le va a decir, señor, mire, todos sus exámenes le han salido bien, pero hay un detalle, tiene la glucosa elevada. Pero doctor, ¿cómo si en mi familia no hay diabéticos? Yo como bien, hago mi deporte, tengo una vida saludable, ¿y cómo puedo tener entonces la glucosa elevada? Entonces, para eso es importante conocer que dependemos de factores de riesgo para tener esta enfermedad. ¿Y qué son factores de riesgo? Son aquellas circunstancias que pueden influir en nuestra salud de manera negativa. A eso llamamos factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser de dos tipos, modificables y no modificables. Los modificables son aquellos que podemos cambiar con nuestra actitud. Por ejemplo, una vida, si comemos comida chatarra, comida que no es saludable, podemos cambiar por una comida saludable, ¿no es cierto? Entonces podemos modificar esa actitud negativa que tenemos por una mala alimentación. Otro factor modificable, el sedentarismo, que es factor de riesgo para esta enfermedad. El sedentarismo quiere decir estar sentado o hacer poca actividad física, como en estas épocas, ¿no? Oscilamos mayormente estar trabajando muchas horas, sentado en un escritorio o dependiendo qué actividad hagamos, pero mayormente estamos sentados. Ya muy pocas veces caminamos o hacemos ejercicio como parte de nuestra rutina. Cada vez somos más sedentarios. Es más, cuando nos sentamos frente al televisor, estamos varias horas, ¿no?, cambiando de canal, etcétera, y incluso nos quedamos dormidos muchas veces ahí frente al televisor y hacemos poca actividad física. Entonces, el sedentarismo es un factor de riesgo también para esta enfermedad. ¿Podemos cambiarlo? Sí, porque es un factor modificable. ¿Cómo podemos cambiarlo? Haciendo actividad física. Y así, existen muchos factores de riesgo modificables, como por ejemplo incluso los hábitos negativos, como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de sustancias tóxicas diversas, drogas, etcétera, son factores de riesgo negativos para contraer esta enfermedad. ¿Y cómo podemos cambiarlo eso? Evitando esos factores de riesgo negativos. Pero hay otros factores que son los factores no modificables. Eso sí no podemos cambiarlo, como por ejemplo la raza, el sexo, la edad, la genética, ¿no? La herencia familiar me refiero, ¿no? La herencia genética, lo que se hereda de familia en familia, ¿no es cierto? Eso no podemos cambiarlo. Por ejemplo, la edad es un factor importantísimo para tener esta enfermedad. Todas las personas que ya superan los 40, 45 años de edad, incluso ahora cada vez más jóvenes, están presentando más casos de diabetes mellitus. Y por más que querramos nosotros detener el tiempo, no se puede, el tiempo sigue pasando, nosotros seguimos envejeciendo y nuestro órgano principal que está relacionado con esta enfermedad es el páncreas. Y así como la piel envejece con el pasar del tiempo, el páncreas también va envejeciendo y va perdiendo la función principal, que es secretar la insulina.
Esta insulina es una hormona que nuestro cuerpo naturalmente lo produce a través del páncreas, a nivel del páncreas, en unas células muy especializadas llamadas las células beta, que están en los islotes de Langerhans, ¿no?, que es un tejido especial en el páncreas. Secreta insulina para que esta insulina ayude a la glucosa que está en la sangre y llegue hasta nuestras células. Porque si nosotros comemos, nos llenamos de glucosa, la glucosa va a nuestro estómago, después pasa al torrente sanguíneo a la sangre, y en la sangre esta insulina hace que esta glucosa pase a las células. Todo nuestro cuerpo necesita de glucosa para poder seguir viviendo. Como siempre le digo a mis alumnos en la universidad, nosotros necesitamos de 3 elementos básicos para vivir, porque nuestro cuerpo está conformado de millones de células, y toda célula necesita de 3 elementos básicos: oxígeno para vivir, agua y glucosa, que nos da energías. Entonces la glucosa es necesario para vivir. El problema es cuando esta glucosa circula en concentraciones elevadas en la sangre, ya sea por un defecto en la insulina, en su producción o en la calidad de la insulina, no llega a las células. Por eso es que la persona que tiene diabetes come, pero tiene hambre. ¿Cómo explicas eso? Si acaba de comer, ¿por qué tiene hambre? Porque efectivamente todo lo que come, esa glucosa, sigue circulando en la sangre y no entra a las células a donde debería llegar. No llega al músculo, no llega a otras partes del cuerpo, por eso que se debilita el músculo y la persona va teniendo los signos y síntomas de esta enfermedad. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico oportuno? Necesariamente, esta es una de las pocas enfermedades, y eso sí, por favor, que les quede bien claro, por eso es mi interés, el interés de nuestro programa Cultura y Salud, que ustedes conozcan estos temas para que sean conscientes que esta enfermedad, la diabetes mellitus, la única manera de poder diagnosticarlo oportunamente es acudiendo al médico. Porque con los síntomas y signos la enfermedad nos gana la batalla cuando ya se presenta. En cambio, cuando vas al médico te hace el control respectivo y la única manera para diagnosticar si realmente tienes o no tienes diabetes mellitus es mediante un examen de sangre llamada la glucosa basal. Existen otras pruebas que también nos ayudan a hacer el diagnóstico, como por ejemplo la prueba de hemoglobina glicosilada, la prueba de test de tolerancia a la glucosa, otras pruebas específicas que podemos pedir de acuerdo a cada paciente, pero necesariamente tienes que ir a un consultorio médico, porque de otra manera no se va a hacer el diagnóstico. Sino cuando ya los síntomas se presentan, muchas veces los pacientes van a los hospitales, ya con los síntomas tardíos de la enfermedad, incluso con las complicaciones de la enfermedad. Cuando nos consultan por un tema de diabetes, y miren cómo es en la realidad este tema. Muchas veces hay personas que están viviendo tranquilos con su enfermedad, ya de 10, 15 años, y como no tiene síntomas, están aparentemente sanos. De pronto por ahí tienen una herida circunstancial, ya sea de un accidente, una mordedura canina o cualquier tipo de lesión que cause una herida, y sobre todo en los pies. De pronto se da cuenta que esa herida no cicatriza, no se cura como antes. Y como no se cura, ya causa dolor, se infecta, ¿no? Ya empieza a tener otras molestias, y es en ese momento cuando dice: ya, voy al médico. Va al médico, lo evalúa, le cura su herida, todo, y la herida no se cura, no cicatriza. Le dice: no señor, hagas esta prueba de glucosa porque probablemente por ahí hay un tema de diabetes. Y sorpresa, para los médicos no va a ser sorpresa va a ser para el paciente. De pronto le dice: señor, usted tiene más de 300 de glucosa en la sangre. Probablemente ya sea diabético de larga data, o sea, de larga duración, que recién se está presentando por este tema, o usted se está enterando por ese tema de la herida que no se le ha curado, no se le ha cicatrizado. Y recién nos damos cuenta que la persona es diabética. O cuando aparecen las úlceras famosas en los pies, que el paciente no tiene sensibilidad para detectarlos y de pronto debuta con úlceras, con gangrenas, que incluso el paciente termina amputado. Por eso que para tomar conciencia de esta enfermedad es importante acá que les mencione cuáles son las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad. Como les dije, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que afecta a diversos órganos y tejidos, porque la insulina, la glucosa tiene que llegar a todos nuestros tejidos, a todas nuestras células. Entonces afecta a la visión con la famosa retinopatía diabética, afecta a los nervios con la neuropatía diabética, y las complicaciones más temidas son justamente las famosas amputaciones
que empiezan con esta patología denominada el pie diabético, donde el paciente pierde sensibilidad, empiezan a salir heridas que después se le infectan, que pueden gangrenarse y no hay otra solución más que amputar o cortar ese tejido que ya está necrosado, que ya está muerto. Otra complicación de esta enfermedad son los daños irreversibles que ocurren a nivel de los riñones. Si ustedes por ahí se averiguan la estadística de qué enfermedades son las que causan más daño renal, justamente está la diabetes y la hipertensión arterial. Y la diabetes mellitus genera lo que se llama la insuficiencia renal crónica y en algunos casos puede llegar a una insuficiencia renal crónica terminal, donde el paciente para seguir viviendo va a necesitar de una máquina llamada diálisis. De lo contrario, en pocos días el paciente se muere. Va a tener que vivir conectado de manera interdiaria prácticamente a un dializador para seguir viviendo. Y es un tratamiento costoso, es un tratamiento carísimo y si el paciente no tiene un seguro, difícil que se pueda recuperar. Pero ¿cómo podemos evitar esta enfermedad? Y aquí va las recomendaciones de su programa Cultura de Salud. En primer lugar, modificando esos factores de riesgo que podemos modificar. Como le dije, tengamos una vida saludable, evitar el consumo de azúcares artificiales. Por ejemplo, a veces tomamos un jugo que es de frutas y encima le echamos azúcar. Eso es una práctica venenosa prácticamente para nuestro organismo, porque ya las frutas de por sí tienen su propio azúcar. Entonces no habría necesidad de estar echando más dulce extra que ya tienen las frutas. De igual manera, evitar la comida chatarra, la comida que es muy grasosa, la comida que tiene colorantes, preservantes, saborizantes, todo lo que nos hace daño en general a nuestro organismo también influye para tener esta enfermedad. Cambiemos el sedentarismo por la actividad física. Y lo más importante en esta enfermedad es hacerse un control médico mínimo una vez al año. Como les dije, regálense salud. Y su regalo tiene que ser para usted o para un familiar o para la persona que usted desea. Yo te pago la consulta médica, anda y que te hagan tu chequeo preventivo. Con eso evitamos las complicaciones que pueda presentar más adelante la persona. Y finalmente, para mis alumnos de la Universidad Privada San Juan Bautista que siempre me preguntan, doctor, ¿y cuántos tipos de diabetes existen? Existen 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la que se da por una falla en el páncreas y no produce insulina. La diabetes, incluso se presenta esta diabetes tipo 1 desde etapas más tempranas, desde adolescentes, jóvenes, niños, o en cualquier edad cuando el páncreas deja de producir insulina por diversos factores, ya sea traumáticos, por infecciones, o simplemente ya viene, como decimos nosotros, por una falla de fábrica desde el nacimiento. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que puede afectar a cualquier persona y está relacionado directamente con nuestros malos hábitos alimenticios y también con la edad. Y la diabetes gestacional, que es una elevación de glucosa solamente en las gestantes. Esta diabetes está inducida por el embarazo y es un tema muy especial. Muy bien, y finalmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico oportuno? Tomándose la glucosa basal. Y ahí les voy a dar un dato. Cuando la glucosa basal de manera reiterativa nos sale un valor por encima de 126 miligramos por decilitro, ya podemos estar teniendo diabetes. Y por lo tanto necesitamos confirmarlo a través de otras pruebas como el test de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glicosilada. Y si la glucosa en ayunas nos sale entre 100 a 110, existe un término que se llama, no es un tipo de diabetes, sino es un término que se llama la prediabetes. Por eso, por encima de 100 ya estamos teniendo un factor de riesgo para tener esta enfermedad. De 100, por encima de 100, hasta menos de 126, estamos hablando de prediabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que si no modificamos nuestros factores de riesgo que nos hacen daño, podemos tener diabetes. Por eso es importante siempre el control de glucosa. Y la única manera de hacerlo es acudiendo a un establecimiento de salud. No se dejen engañar con falsas promesas o con personas inescrupulosas que le quieren vender la cura para la diabetes. Eso científicamente hasta ahora no existe. Hay muchos avances, sí, desde el punto de vista genético, pero todo eso todavía está en estudio. La cura definitiva no hay, entonces la única manera es controlar esta enfermedad. Paciente diabético bien controlado puede tener una vida completamente plena, a diferencia de otra persona que no está controlada. Muy bien, para mí ha sido todo un honor saludarlos nuevamente
en tu programa Cultura y Salud. Recuerda nuestra frase de siempre, que nuestra cultura de salud es importante porque cultivando nuestra salud generamos bienestar. Y hoy día quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos entrañables del Colegio Nacional La Libertad de Huaraz, que este año estamos cumpliendo nuestras bodas de plata después de haber estudiado en un colegio glorioso e histórico en la ciudad de Huaraz. Mis saludos fraternos y un abrazo enorme para toda mi promoción de colegio, de este glorioso colegio La Libertad de Huaraz. Un saludo para todos ellos que también estoy seguro nos siguen por las redes sociales y también están aprendiendo un poco más en su programa Cultura de Salud. Felicidades a todos por la boda de plata y nos vemos muy pronto por nuestra hermosa ciudad de Huaraz. Muchísimas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad.